di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, que hay sulle labbra. Entendió que las cosas había que cambiarlas y bueno, y veía todo aquello con un apreciable sentido del humor, porque había días que lo del pollo era días domingos, el día del pollo salía domingo, era un cachondeo, ¿no? En el momento de renovación y de cambio de Aldo Dragón, pues salieron adelante solo parcialmente, algunas se frenaron enseguida, bueno, las cosas llegaron hasta donde llegaron. Yo estoy feliz de poder atribuirme una parte de ese mérito, que es decir, que una publicación underground, una publicación irreverente, descojonante y escacharrante, acabase en las páginas de un diario tan serio, tan regional, tan normal como ya esta tierra sagrada. Una vez que al público en general y en particular a los políticos, sobre todo, y a las personalidades de la vida aragonesa y zaragozana, que eran los sujetos, ¿no?, de aquel chorreo, se habituaron, se acostumbraron, se hicieron a la idea de que aquello salía acelerando. Bueno, en general, pues había una especie de, digamos, de aceptación, yo diría que una especie de resignación, pero esto tampoco es extraño, porque era un momento en el cual el periodismo en España, particularmente en Aragón y particularmente en el caso de Heraldo, había, digamos, adquirido una capacidad. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Bueno, para mí estar con Dionisio es un placer muy grande. Para mí es recíproco. Eres un auténtico crack y realmente es una publicación que hace referencia a los comienzos del pollo en papel. El papel que ahora parece que, bueno, pues que es una época pasada, no hace tantos años, la verdad que éramos más jóvenes. Y además en aquellos años, bueno, estabas publicando aquello en el Heraldo, yo estaba también trabajando en el Heraldo cuando empezaron esa sección que lo ha definido muy bien José Luis Trasobares, que bueno, yo creo que tuvo mucho que ver en que aquello, sí, bastante. en que aquello se publicara y que verdaderamente era, como dice, sorprendente que apareciera algo tan, bueno, algo que a lo que agarrarse en muchas cosas y que nos provocaba no solamente humor, sino también muchas veces esa sonrisa de complicidad, ¿no? Sí. Que siempre has sabido transmitir. Impresionante, ¿no? Sí, bueno, es que el asunto es que eran unos tiempos, como también dice Trasobares, donde el periodismo y sobre todo el Heraldo de Aragón estaba cumpliendo una misión fundamental, que era ser un contrapeso de los poderes fácticos de la ciudad. Entonces lo cumplía y entonces los políticos le tenían miedo, el capital le tenía miedo, no es como ahora, que efectivamente ahora todo el mundo mira al palo, pues de las instituciones, de las empresas, tal, porque no hay un duro, entonces claro, es muy difícil ser independiente. Entonces nosotros después lo conseguimos de otra manera, pero en aquel momento era una maravilla. Yo cada vez que iba y le llevaba los originales a Trasobares, nos pegábamos toda la tarde riéndonos allí, nos metíamos en la pecera y deshuevaos de todo, él y yo. Una cosa, Dionisio, lo del surrealismo, sí, que ha hecho referencia José Luis. De acuerdo, pues efectivamente, además que, pero aparte la capacidad de trabajo, que claro, detrás de aquello había muchísimas horas, sí, y es lo que él dice, bueno, mira la cantidad de horas, porque tú, Dionisio, la gente te ve y dice, Dionisio, ante todo, tú eres un trabajador inmenso. Sí, lo que pasa es que como lo llevo con alegría, pues todo el mundo se cree que es que estoy todo el día bebiendo cervezas, que sí, que me bebo muchas cervezas, pero es que no paro de currar, yo estoy todo el día trabajando, lo que pasa es que... puedo dar fe de la cantidad de horas que... Claro, cuando salgo, pues ahora a las 8, a la 1 me voy a tomar vermú hasta las 2:30, y a las 8 hasta las 10 me voy a tomar también mis cervezas, pero el resto del tiempo es trabajo. Yo creo que no está mal, ¿no? No, pero aparte de todo es la creatividad.
Bueno, porque es que con eso la creatividad es delicado, no todo el mundo, no está al alcance de todo el mundo. Hombre, pero la creatividad depende también mucho de los medios. Es decir, yo, por ejemplo, en tu tele, que he podido hacer lo que me ha dado la gana, pues es que allí se puede ser creativo. En un sitio donde tienes unas directrices marcadas muy estrictas, pues bueno, lo primero es que yo no voy a trabajar allí, ni he trabajado nunca. Entonces, por eso desde muy pronto, ya lo sabes tú, quise tener mis propios mecanismos y bueno, en alguna manera lo hemos conseguido ahora. Pero bueno, hemos probado con la tele, con todo. Tú eres un campeón, porque yo perdí esa batalla. Yo estaba con la tele y yo me tuve que retirar. Yo creo que me metí gracias a ti. Bien, pero quiero decir que tú sigues estando y yo me tuve que retirar porque no había manera. Pero tú sigues con el pollo también, sigues con el pollo en el ámbito digital, y sigues sobre todo teniendo esa frescura, esa creatividad que no está al alcance de todo el mundo. No, pero es que eso la da Dios, entonces a mí me la dio y yo lo que tengo que hacer es buen uso de ella. Y vale. Oye, y también te voy a decir otra cosa, Dionisio, valentía y arrojo. Sí, que tampoco que sale de huevos. Sí. Era, que no todo el mundo está ahí. Hombre. Oye, Dionisio, veo que te está esperando todo el mundo y para saludar te quiere, entonces, bueno, prolongaremos porque haremos un programa especial. Lo que si quieras. te parece. Ya sabes pero que... de verdad, enhorabuena, Dionisio. Gracias. Me parece que es buen momento ahora recordar aquella época, recordar aquellos momentos del pollo en el Heraldo y, Dionisio, haremos pues cuando quieras un programa especial. Yo me voy a tu casa, te llevaré un libro y te lo regalaré, ¿vale? Para ti y para todos tus, ¿cómo se dice? Los mirones, no, los televidentes. Los polleos. Sí. Venga, muchas gracias. A ti. Hala.